Y tal como lo habíamos anunciado, del otro lado de la línea tenemos a José Miguel González. Hemos tenido un pequeño tropiezo con la tecnología, pero aquí estamos con José Miguel. José Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, como bien decías, pues con los audios de los dispositivos, bueno, una vez cambiado, pues funciona perfectamente. Sí, José Miguel, sé que el tiempo es corto y tú tienes una agenda muy apretada. Corporación 5 recientemente, esta semana, nos envió los últimos datos de la EPA, la del segundo trimestre, y si alguien puede dar un análisis exacto de lo que está pasando eres tú. ¿Por qué no comentamos esta cifra? Bueno, realmente lo que ha sucedido es lo esperado, es decir, hay un incremento del desempleo de forma importante, pero siendo este un mal dato, el peor dato es la disminución en casi 100.000 personas del capítulo de ocupados. Es decir, una cosa es que te quedes sin empleo porque tu puesto de trabajo en ese momento pues queda vacante, y otra cosa es que desaparezca ese puesto de trabajo porque es innecesario. Las circunstancias, démonos cuenta que el análisis que se hace de la encuesta de población activa para ese trimestre, que es abril, mayo y junio, es donde prácticamente golpea en su totalidad, bueno, hasta el 21 de junio en el estado de alarma, pero a partir de ese 21 de junio, pues la revitalización de la actividad económica, pues bueno, pues ha sido muy lenta. Sí. Ese capítulo de más desempleo y menos ocupados también hay que tenerlo en consideración respecto a las circunstancias de que hay menos población que activamente busca empleo. Es decir, prácticamente también está en torno a las 100.000 personas. Y eso también te da una perspectiva de pérdidas de oportunidades. Por un lado están las personas que pertenecen a un expediente de regulación temporal de empleo que estadísticamente no están ubicadas en el desempleo, porque solo entre comillas, tiene el contrato suspendido, pero la otra parte es que, dadas las medidas del confinamiento, la búsqueda activa de empleo se complicaba de sobremanera, incluso era prácticamente inexistente, es decir, no podía salir a la calle, por lo tanto la búsqueda activa de empleo se tenía que hacer a partir de recursos telemáticos y también entendiendo que muchas de las empresas permanecían cerradas. Sí. José Miguel, los resultados ya sabíamos que no iban a ser buenos, pero ¿son peores de los que se esperaba o de alguna manera esto tenía que suceder tal como estaba ocurriendo? Está bajo modelo, que es un modelo predictivo que realizamos justamente de Corporación 5 en el 15 de marzo, ya lo publicamos. Bajo modelo va la línea de tendencia que se había anunciado. Paulatinamente, de las 231.000 personas aproximadamente que estaban incorporadas en los expedientes de Sí, trabajo, todavía quedan 151.000 personas. Por lo tanto, pues bueno, pues allí todavía sigue habiendo muchas actividades que no están al pleno rendimiento, que no están al 100% de su actividad, y por lo tanto, en base a esas circunstancias, pues lo van incorporando poco a poco. Y de ahí sigue siendo, pues bueno, normalmente se ubica en el ámbito de la tendencia que ya se había marcado. de todas formas, como bien decías tú en la sección anterior de Economía en Gotas, la economía es una cuestión de expectativas. La expectativa de que España haya logrado un presupuesto de 140.000 millones de euros para los próximos años o meses, puede hacer variar esta expectativa negativa que tenemos y que venimos arrastrando. A ver, cuando uno lleva a cabo procesos de modelos predictivos, al final lo que genera es un anuncio de lo que pudiera suceder si no se hace nada. Es decir, cuando el modelo predictivo genera catástrofe, es decir, sabemos que va a suceder algo que es indeseable para la totalidad de la sociedad, no queremos generar una profecía autocumplida, es decir, no queremos que se dirija la realidad hacia esa situación que no nos interesa que suceda. De ahí que las medidas de política económica de estas características, como va a ser probablemente la ampliación de los ERTE más allá del 30 de septiembre, es decir, si no se hubieran establecido escenarios apocalípticos de crecimiento económico, los ERTE no se hubieran tenido por qué ampliar.
si no se hubieran hecho escenarios de estas características de análisis, la Unión Europea no tendría por qué movilizar esa cantidad de recursos. Y, obviamente, movilizando esa cantidad de recursos, ejecutando acciones de política económica diferentes, pues establece determinadas mejoras a la hora de generar las expectativas. Ahora bien, una de cal y una de arena, es decir, la situación del gobierno británico frente a España es justamente un bombardeo en la línea de flotación de nuestra economía, ya no solo de la española en general, sino de la canaria en particular. Por lo tanto, aquellas expectativas positivas que se podrían estar dirimiendo de mejora de la situación, pues estas circunstancias no solo la empeoran, sino que retrasan esa recuperación. Por lo tanto, al final los escenarios los plantea no para que se cumplan, sino para evitar que se cumplan. Ya, pero entonces diríamos que estamos justo en la tormenta perfecta porque se han ido juntando factores como esto último del gobierno británico, ¿no? Bueno, es que realmente la circunstancia no es nada sencilla. Aquellas instituciones, personas, organizaciones que piensan Hola, hola, hola. a la inexistencia de incertidumbre están perfectamente equivocados. Es decir, cuando tú gestionas en estos momentos, tienes que gestionar sabiendo que existe incertidumbre. Bien, entonces tienes que gestionar sabiendo que mañana a lo mejor las decisiones que has tomado hoy las vas a tener que cambiar. De ahí que necesitas una flexibilidad, una plasticidad en tu circunstancia con el objeto de plantear determinados tipos de decisiones que a lo mejor, hombre, no contradicen las del día anterior, pero sí que las redirigen. Por lo tanto, esa tormenta perfecta, tengamos en cuenta que una crisis sanitaria de estas características no afecta justamente a solo una región, a solo un sector económico, sino que afecta al mundo. Por eso, algo que en los escenarios ya se sabía que iba a suceder, que tú soluciones un problema no significa que el problema esté solucionado, porque hay parte del problema que no depende de ti. Es decir, Claro. por ejemplo, que exista una pandemia en Reino Unido, donde sus unidades de contagio son superiores a las que tenemos en Canarias, por ejemplo, primero tienen que solucionar su problema. Y claro, y la forma de solucionar su problema es evitar contagios adicionales. Si además publicitariamente, o mal dicho publicitariamente, públicamente se está diciendo que España hay rebrotes, que comienza la segunda ola de la pandemia, etcétera, etcétera, pues obviamente el gobierno británico tiene que salvaguardar la salud, como lo hizo España en sus primeros momentos, cuando le generaba, según decían, una cuarentena a los países cercanos para que su nivel de contagio no se incrementara. Bueno, pues al final estamos en la misma circunstancia. No nos gusta, obviamente, pensamos que es injusta, sobre todo porque no está dimensionada a la realidad sanitaria de Canarias, pero obviamente con esa decisión hay que coexistir. Y lo único que tú tienes que hacer desde tu punto de vista, de tus competencias, es intentar mejorar pues las circunstancias que no dependen de ti la decisión. Es decir, nosotros no le podemos decir al gobierno de británico que no decida eso, pero sí que lo podemos convencer. Y para eso está la diplomacia y para eso está la realidad. José Miguel, pero a ver, se rumora, se dice, hay muchos comentarios en prensa, de que esta decisión de Boris Johnson, entre otras cosas, es para compensar su caída económica. Es decir, si evito que mis ciudadanos ingleses viajen a otras partes, los obligo a hacer vacaciones en Inglaterra y que se quede el dinero aquí. Por ahí va la verdad. He oído esa explicación, esa motivación. Obviamente la autarquía la podríamos llevar a cabo todo, ya se decía incluso de España, ¿no? Incluso de Canarias. Sí, Oye, no claro. vamos a rentabilizar nuestros recursos. ¿Es moral? Pues claro, es decir, ellos tienen que decir toda mi tasa de ahorro, pues la voy a intentar revertir en mi propia economía. ¿Hasta qué punto es real? Pues obviamente también es cierto que Boris Johnson no está en sus mejores momentos de fama política, justamente porque recordemos cómo inició la gestión de la pandemia en su gobierno. Es decir, no la gestionó, Que simplemente. hasta estuvo en cama, ¿no? Le tocó ir directamente. Exactamente, fue en contra de lo que iban el resto de países europeos. Las circunstancias que, si fuera esa la circunstancia,
también hay que intentar establecer pues una motivación diferente, es decirle, mire, es que si usted lo que quiere es un producto turístico de estas características, el producto turístico se lo doy yo y se lo doy con estas dosis de seguridad y en base a eso usted como consumidor decida. Ahora, si tú gubernamentalmente, en los procesos de autarquía sabemos que al final terminan pasándonos facturas, ¿eh? Y eso Sí, eso es lo podemos ver a lo largo y ancho de todo el mundo. pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, porque al final tampoco el Reino Unido tiene un sector turístico reforzado y preparado para llevar a cabo el abastecer la demanda, que en el hipotético caso que todos los británicos pudieran solicitar. Sí. Y dentro de este panorama, José Miguel, el pequeño empresario, ese pequeño empresario que es autónomo, que tiene de pronto hasta 2 o 3 empleados, con estos pronósticos, con estos datos de la EPA, ¿qué puede hacer? O sea, dice, ok, estoy escuchando, escucho los análisis, entiendo el porqué, pero ¿cómo puedo sobrevivir yo si tengo un pequeño comercio en un centro comercial de Santa Cruz de Tenerife? Lo primero es renegociar pagos. Es decir, hay dos circunstancias, dos pilares básicos dentro de una empresa, que es la liquidez, es decir, atender a los pagos en tiempo y forma de nuestros proveedores, de nuestros trabajadores si los tenemos en alta, de nuestros impuestos si nuestra corporación local no ha tenido bien aplazarlo. Bueno, pues a partir de ahí tienes que proceder a un sistema de generación de aplazamientos de pagos para justamente aliviar la carga de liquidez que le pudiera, las tensiones de liquidez que te pudiera ocasionar. A partir de ahí también tienes que conciliar saldos, es decir, seguro que también alguien te debe algo, bien, o sea, tienes deudores en tu cartera y tienes proveedores a los que abastecer, pues bueno, pues una política de conciliación de saldos tienes que incorporar. Y un tercer pilar importante es el fortalecimiento de qué es lo que voy a hacer cuando vuelva a abrir. Es decir, ahora mismo hay que acogerse a las políticas pasivas de empleo si tienes la suerte de tener personas empleadas, y ese acogimiento de políticas pasivas de empleo no significa que las plantillas estén de vacaciones. Se puede intentar establecer programas formativos para fortalecer el conocimiento humano dentro de nuestras empresas y después incluso solicitar ayuda financiera para mejorar nuestra estructura tecnológica dentro de la empresa, porque en estas circunstancias, si me hablas del de la pequeña empresa que lo ha pasado mal, esa sería, pero es que no todas las han pasado mal, es decir, aquellas que se supieron posicionar en un comercio electrónico adecuado, con una logística, una respuesta hacia su clientela, del sector que sea, del sector de la alimentación, del sector textil, del sector servicio, pues ha incrementado incluso en determinadas circunstancias su facturación. Sí, así. Habría que preguntar por qué ha sucedido. Bueno, pues que ha sucedido porque a lo mejor tecnológicamente ya estabas preparada previamente, porque tu plataforma de comercialización en las redes era la adecuada y porque diste una respuesta. La gente no ha dejado de querer consumir. Otra cosa es que pudiera, pero la gente ha querido seguir consumiendo. Por lo tanto, lo que tú tienes que estar ahí es para que en el hipotético caso de que aparezca una necesidad, tú puedes satisfacerla, que ese es el papel social de una empresa y obviamente el que sea rentable para que tú obtengas tu ganancia Claro, correspondiente. claro. Mira, ¿y qué opinas tú de estas empresas entonces que están en esa situación y lo primero que echan mano es a las ayudas oficiales? Es decir, hay unas ayudas oficiales que han anunciado para las empresas, yo voy al ayuntamiento o al cabildo, presento mi documento y por ahí es mi salvación. ¿Tú crees que eso seguramente ayuda, pero eso es una solución? No es una solución definitiva, pero es una solución temporal. Es decir, cuando tú estás en un esquema de caída de actividad económica, tú tienes tres planos de actuación. Un plano paliativo, es decir, necesitas urgentemente, por ejemplo, si no existieran las líneas de liquidez, ¿cómo podemos pagar el alquiler del local donde desarrollamos nuestra actividad productiva? A no ser que renegociemos lo que decíamos antes. Entonces, Claro. para evitar morosidad, necesitas liquidez. Pero es que pongamos un establecimiento hotelero, ya no nos vamos a un pequeño comercio, una pequeña tienda, sino un establecimiento hotelero. Un establecimiento hotelero o una fábrica. El nivel de mantenimiento que tiene esa estructura es importante, un nivel de mantenimiento con ingresos cero, pero el coste no es cero. El coste, los trabajadores no lo son todos, los trabajadores suelen representar un 40-45% de nuestros gastos de explotación.
todavía queda un 55 o 60% de gastos de explotación que tienes que cubrir. Y salvo que el acreedor, o sea, quien te da a ti ese servicio, renegocies deuda y aplaces el pago, con lo cual ese acreedor tendrá que aplazarlo con sus propios acreedores, es decir, hay un ciclo de forma importante que no puede detenerse, pues a partir de ahí necesitas liquidez para atender esos pagos. ¿Qué ha hecho las corporaciones locales? Por ejemplo, muchas, pues... Hola. Sí. Pero a su vez, la corporación local, el nivel de gobierno, necesita liquidez para pagar a sus funcionarios, por ejemplo. Bueno, pues esas líneas. Y ahora, ¿que esto tiene que ser la solución definitiva? Para nada, es que yo creo que las empresas no están queriendo vivir del erario público, como ningún desempleado quiere vivir de una prestación, o como ninguna persona que tiene acceso a una prestación no contributiva quiere vivir con 300 euros al mes. Yo creo que Claro. la motivación de ese tipo de líneas de financiación es para salvaguardar en una situación concreta y después insertarte socialmente. Y qué mejor que la inserción que la actividad productiva, el empleo, la inversión, el ahorro, etcétera, etcétera. José Miguel, ya para terminar, en el conjunto de España, la situación de Canarias económicamente, ¿cómo la ves? ¿Estamos en el promedio, por debajo? ¿Tenemos más posibilidad de flotar que otros? No, ahora mismo estamos peor. Es decir, la especialización productiva de la economía canaria frente a la española no es ni mejor ni peor. Es decir, especializarse productivamente en un sector no es malo. De hecho, los entornos insulares, los entornos de escasa dimensión tienen que especializarse porque de lo contrario no lograrían ser competitivos. Nosotros no podemos hacer todo de todo porque nunca serías competitivo en nada. Tienes que especializarte en lo mejor que puedes hacer y dada la dimensión, la lejanía, la insularidad, etcétera, etcétera, a lo que nos dedicamos lo hacemos muy bien. Coyunturalmente está sucediendo algo con ese sector, es decir, el día que empezaron a concentrarse las industrias del ámbito del automóvil, a Canarias no le afectó de primera mano, salvo que generes algún tipo de componente muy específico. Ahora, el día que se empezaron a concentrar industrias en el ámbito del tabaco, pues sí les afectó. El día que afecta al turismo, pues claro que nos afecta. El día que afecta a otros sectores que no estén instaurados en Canarias, pues no le afecta. Bueno, pues en ese sentido, en estos momentos, lo que más mueve a las personas que el turismo, bueno, pues a eso nos dedicamos. Por eso, ante el sobredimensionamiento del sector frente al resto de España, nosotros lo pasaremos bastante peor que el resto de España. José Miguel, de verdad agradecerte muchísimo, nos aclaras mucho el panorama con tus economía en gotas. El que quiera contactar contigo, ¿tienes alguna página web, un sitio donde te puedan ubicar? Estoy en los perfiles en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn sobre todo, en donde, bueno, con mi nombre completo, pues ahí aparece la actividad profesional, incluso alguna actividad de ocio que, bueno, siempre me gusta compartir, sobre todo con los amigos. José Miguel, un millón de gracias, de verdad. Y entonces, la semana que viene volvemos con Economía en Gota. La semana que viene podremos volverse. Mediante, porque te vas de vacaciones, te toca. Bueno, algo toca, que llevamos ya bastante tiempo sin parar. La verdad que el proceso de confinamiento, pues hemos tenido bastante trabajo, por fortuna, y cuando no tienes horario, pues normalmente la salud se resiente y necesita, la Ni familia no horario, reclama. ni horario, ni fecha en el calendario, José Miguel. Exactamente. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, buenos días. Chao, Dios.